realmente las reservas internacionales a costa de un salto colosal del endeudamiento externo. En una época en que, al contrario de los años anteriores de baja de la tasa de interés mundial, la política de Estados Unidos parece apuntar, sobre esto hay una lucha muy fuerte dentro de Estados Unidos, hacia un elevamiento de las tasas de interés, que implica que el colosal endeudamiento mundial, más el hecho de que no pueden las agencias calificadoras de crédito, por más parciales que sean, no pueden dar una AAA de calificación al gobierno de Macri. Y tienen que, obviamente, que dar una calificación más baja. Esto significa tasas más altas a pagar por una deuda enorme contraída. En Brasil se ha dado un fenómeno súper curioso. Ha desaparecido, salvo el PT, la vieja guardia política. Incluso el PT ha cambiado mucho. El PT, que fue una organización, Partido del Trabajo de Lula, fundamentalmente de obreros e industriales, aunque no solo, ha pasado a ser en gran parte un partido de obreros y de mujeres. La militancia de género en Brasil ha pasado a ser impresionante frente a lo que es, porque la reacción mundial, sea en todos los planos, sea en el económico, sea en el social, sea en el cultural, pero hay un plano, diríamos así, muy importante, que es la reacción de género. Nunca ha habido tantos feminicidios, tanta violencia contra las mujeres, tantas agresiones en todos los terrenos. Y hay una movilización mundial impresionante, que entre otras cosas le está cambiando el rostro al propio PT, convirtiéndolo en un partido que no es solamente de obreros y de obreras, sino que es de obreros, de obreras y de hombres y mujeres, digamos, de todo Brasil, que obviamente implica un proceso de readecuación. Pero esto implica que una reacción enorme de la sociedad brasilera contra las agresiones escandalosas del Trump brasilero, no por el dinero que tiene, porque no es un señor, querría él ser Trump, pero no es Trump, aunque los dineros están detrás de él relativamente. ¿Por qué? Porque el gobierno de Bolsonaro, que ganó las elecciones de una manera absolutamente fraudulenta, que fue que Lula, que llevaba un 40% en las encuestas de intención de voto contra un 20% de Bolsonaro, a último momento lo salen condenando por una tontería. Así como lo tiraron al gobierno de Rousseff por una cosa escandalosa. Teníamos que estar presos todos nosotros, porque la tiraron ahí de Rousseff, por lo tanto que la condenaron, pero no la metieron presa, porque no era delito. La voltearon por las cuentas públicas, porque había sacado dinero de unas partidas que le sobraba el dinero para otras partidas que le faltaba. Lo que hace toda administración de cualquier cosa que exista, desde un club de fútbol hasta una empresa, todo el mundo hace eso. Y está bien, porque se va a tirar el dinero si es necesario, más un país como Brasil que tiene tantas urgencias. Por esa razón la destituyeron. Una cosa absurda. Tan absurdo era, porque a ella no la podían acusar de corrupción, por eso. Ella no ganó un peso, por eso. Fue, digamos, una falta administrativa. Normalmente en la administración se le llama la atención, que no se debe hacer eso. A lo sumo cobrar una multa o algo así.
Pero destituir un presidente por eso y encima ponerse de acuerdo todos los partidos de oposición, incluso los ex aliados de Lula que encabezaron el proceso, para hacer esto es una monstruosidad jurídica. Significa que ha dejado de existir la institución judicial como una entidad de relativa independencia. Bien, esto mismo se hizo para impedir que Lula lo llevó a la cárcel a Lula por una supuesta acto de corrupción. Haber recibido supuestamente un departamento en una playa por un acto en intercambio por favores, un departamento que ni está en nombre de Lula, ni fue habitado por Lula, y que se basó en un invento de la justicia maravillosa que tenemos hoy, que son las declaraciones, darle prueba de lo que solamente puede ser, yo algo de esto conozco porque originalmente soy abogado, las pruebas penales, las declaraciones de testigos tienen importancia, solamente son coincidentes y, digamos, coinciden entre sí y con otros hechos, pero nunca pueden ser pruebas en sí mismas. No puede ser prueba en sí misma porque si no sería muy fácil condenar a alguien. Basta que alguien declare algo y va preso. Por eso. Eso es obvio. No necesita grandes disquisiciones jurídicas para eso. Pero eso que es tan absurdo se ha convertido en el principal principio jurídico de América Latina. Los procesos, por ejemplo, para que uno pueda ser candidata Cristina Kirchner, son así. No hay una sola prueba sólida. Todos son fotocopias, todos son declaraciones de culpables que reconocen que para reducir la pena deciden colaborar con la justicia. Esas son las pruebas que hay. En un momento en que en el mundo nunca se ha robado tanto dinero. Los fraudes que se están cometiendo a nivel mundial son colosales, supermillonarios, son escandalosos desde todo punto de vista, miren cómo se los miren. En un momento que eso pasa en el mundo sin que haya un preso, porque por la gran defraudación mundial que condujo a la crisis del 2008, 2009, no hay un solo preso. Millones y millones de dólares, de euros, no hay un solo preso. Y sí, hay procesos por declaración de testigos sobre elementos no probados contra presidentes de la República e importantes figuras políticas. Es un escándalo absoluto, total. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y en América Latina, eso está pasando en todos lados como resultado de una contraofensiva que precisamente tiene que ver con la misma política de Trump. Trump decide romper relativamente, pero tomar distancia de aquellos aliados internacionales que significaban algún costo para Estados Unidos, para concentrarse en Estados Unidos primero y tratar de recuperar como sea el patio trasero, no por medios muy diversos. Y dicho esto, una pequeña referencia al caso venezolano. El caso venezolano es muy importante por todo lo que dije, por lo bueno y por lo malo. Venezuela está atravesando por una gran crisis. En esa crisis es evidente que hay una enorme responsabilidad de Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Chávez ha tenido 5 intentos de golpe de Estado. Uno ha significado la paralización de PDVSA durante largo tiempo, con un costo enorme para el país.
y una serie de hechos de sabotaje económico, etc. Ahora, también hay una responsabilidad del gobierno venezolano, no tanto de Chávez, aunque también de Chávez, sobre todo del gobierno de Maduro, que ha sido descuidar completamente la base productiva del país. Por ejemplo, uno de los principales problemas que tiene Venezuela es que produce petróleo pero no lo refina. ¿Y por qué no lo refina después de cuántos años, de 20 años de gobierno? Casi. Porque se confió en que iban a seguir el periodo de los altos precios del petróleo. Pero no solamente ese problema. No se ha desarrollado una base industrial en este periodo. Se han hecho grandes cosas. En el plano social, en el plano internacional. Pero no ha habido una política de desarrollo de las bases productivas de Venezuela, y tenemos que decirlo. No para apoyar el golpe. Tenemos que defender a un gobierno que esa expresión de lo que fue las luchas históricas del pueblo venezolano, pero con errores muy graves del gobierno. No podemos convertirnos en hinchas de los Pumas cuando hablamos de Venezuela. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir que estamos totalmente contra el golpe, que vamos a defender al gobierno de Chávez frente a los intentos de tirarlo, pero que no vamos a defender los errores graves cometidos en materia económica, ¿no es cierto? Y también social. Porque, por ejemplo, en gran parte de la polarización hacia la derecha de la ciudad venezolana estuvo que se descuidó el trabajo sobre los sectores medios. Se centró excesivamente el trabajo sobre las bases populares principales. Las misiones, barrio adentro, etcétera, cumplieron un papel fundamental, pero no basta con eso. Entonces, para no volver a cometer esos errores y hacer lo mismo en México o en otras partes, tenemos que decir la verdad. Y decir la verdad no implica jamás, porque estamos diciendo la verdad, vamos a decir quiénes son los principales responsables. ¿No? No por decir, diríamos, el fondo, la principal verdad, vamos a dejar de reconocer que lo mismo que hizo el gobierno venezolano lo hizo en gran parte los demás gobiernos de América del Sur. Haber descuidado la base productiva, haber descuidado el desarrollo científico-tecnológico, el no haber, digamos, calibrado, desarrollado armónicamente las fuerzas productivas del país. Y eso lo estamos pagando. Aprovechándose de esa coyuntura, de la desesperación que hay en la clase que ejerce la gobernanza, como dicen ahora, mundial, ¿no es cierto? Hay una feroz contraofensiva. Y la mejor manera de defender la contraofensiva, obviamente, es oponiéndonos a ellos, pero al mismo tiempo aprovechando la coyuntura para reconocer los errores, para tratar de rectificarlos, ¿no? De no volver a repetirlos. Porque no estamos en un partido de fútbol, no, estamos ante la suerte del mundo. Y es de responsabilidad de los intelectuales decir la verdad, ¿no es cierto? Porque en esa verdad, en decir la verdad, está la razón de nuestra existencia, ¿no? Entonces, tenemos que decir la verdad siendo
totalmente opuestos a las maniobras por derrocar un gobierno legítimo. Legítimo en el sentido siguiente, independientemente de los errores, en Venezuela hubo elecciones hace un año y algo. En esas elecciones que hubo observadores como el presidente Zapatero de España, un personaje de una integridad moral reconocida a nivel mundial, el propio Vaticano, etcétera. La oposición de tan dividida que estuvo no se presentó, o se presentó dividida y perdió. Que dirán lo que dirán, pero ganó legítimamente, legalmente, las propias armas de la democracia representativa, formal, liberal, ganó el actual gobierno. Entonces, ¿cómo? Alegando una crisis que es real, pero cuyos responsables son los mismos que ahora se hacen las víctimas. ¿Cómo puede ser eso? Lo mismo que en Europa. En Europa se está pasando una crisis catastrófica, muchas, pero una de ellas son los millones de gente expulsada de África, del norte, ¿no es cierto?, bueno, de Medio Oriente, etcétera, que mueren en los mares, decenas de miles, ¿no es cierto?, ahogados porque no los quieren recibir los mismos gobiernos que destruyeron a Libia, porque ellos son los responsables de la catástrofe demográfica. No fue que Gaddafi se les ocurrió de golpe, ¿no es cierto?, lanzar gente, digamos, hacia Europa, no, fue la destrucción de por lo menos 5 o 6 países, ¿no?, por las agresiones armadas, las que dejaron sin techo, ¿no?, y sin posibilidades de vida a millones de gente. Se habla de 6 millones de gente que anda dando vuelta por el mundo, entre los cuales hay que contar a los migrantes mexicanos a Estados Unidos o centroamericanos, porque si bien formalmente la causa es distinta, en un caso la guerra, en otra es el hambre, es las condiciones del libre mercado y de vida las que expulsan a la gente por centenares de miles y a lo mejor millones. Es difícil contarlo, de tan múltiples que son las corrientes migratorias. Pero ¿quiénes son los culpables de eso? Solitos se le dio para hacer turismo a los muertos de hambre. No, fue la destrucción generada por las monstruosas guerras existentes. Y ahora los señores se lavan las manos. Hasta se dan lujos ser humanitarios. Por ahí hacen la concesión de permitir, ¿no es cierto?, que algunas de las naves que tienen, por ejemplo, organizaciones caritativas, ¿no es cierto?, financiadas por Oxfam u otras organizaciones de bien público, rescaten del mar, no dejen morirse ahogadas a la gente, y el hecho de permitir que en algunos casos se haga eso es humanitario. Eso es humanitario, porque los señores de golpe se han vuelto humanitarios, ¿no? Y las destrucciones colosales que provocaron todo esto, esas no existen, se olvidaron, nadie habla. Yo siempre sigo noticieros, por ejemplo, en los news o varios noticieros internacionales, y no encontré un solo político europeo que reconociera la responsabilidad de Europa en el crimen de Libia, que reconocieron la responsabilidad de Estados Unidos y de Occidente en el apoyo directo o indirecto contra el régimen sirio a las organizaciones yihadistas. Entonces, con esto termino. Lo que quiero decir simplemente es que lo que parece ser una situación de gran triunfo de la derecha en América Latina no lo es tanto. Los regímenes
donde ha triunfado la derecha se están derrumbando. Y hay países donde gobernaba totalmente la derecha, como Colombia, hay una izquierda muy cerca del triunfo, que no existía para nada. ¿No? Hay en todos los países una gran resistencia. En años pocos, 1, 2, 3, 4, América Latina va a retomar el camino que está tomando el mundo. Estamos en la época de la victoria no contra el capitalismo, contra el capitalismo neoliberal, que va a abrir otra etapa histórica nueva, pero que va a significar, entre otras cosas, una cosa nueva, totalmente nueva. Una de las características inéditas de este movimiento es que une a los más diversos movimientos desde el punto de vista cultural. De una parte, a lo que son pedazos o restos del viejo comunismo. China, Rusia, Vietnam, Cuba, etcétera, etcétera. Por otra parte, a los nuevos movimientos populares, progresistas, digamos, llamémosle como querramos, pero que no solamente existen en América Latina, existen en Europa, Podemos, etcétera, y en Estados Unidos. ¿Qué es AMPES? Si no es la expresión de los desheredados, de los excluidos, de la juventud, de las mujeres de Estados Unidos. No es una filial digamos, de un nuevo comunismo o algo así. No, es el pueblo, amplio sector del pueblo que se rebelan. De otra parte, tenemos movimientos religiosos, los chiitas. ¿Qué tienen que ver los chiitas con los comunistas en términos ideológicos? Nada. Pero ahí están, peleando juntos en la misma trinchera. Tenemos decisiones hacia la izquierda de la socialdemocracia. La más importante, creo, es la del laborismo inglés. En gran parte la socialdemocracia alemana está destrozada. Bueno, no voy a entrar en detalles. El viejo socialismo formalista que acaba de hacer la maravilla el presidente, el líder del Partido Español, de encabezar el ataque contra Venezuela, diciendo que no es un gobierno de izquierda. ¿Y dónde está la izquierda en Venezuela? Como no es un gobierno de izquierda, entonces hay que apoyar, ¿no es cierto?, a la conversión en protectorado de Estados Unidos a Venezuela. Pero también hay otras cosas muy importantes. Están los viejos movimientos de liberación nacional, como los palestinos o como los kurdos, ¿no? Y además tenemos fenómenos muy interesantes dentro de las iglesias, por ejemplo. Hay una lucha feroz en la Iglesia Católica, ¿no? Y esa misma lucha se da prácticamente en todos los sectores de la sociedad civil. Y de ahí esa gran variedad. Pero esa gran variedad, que es buena en cuanto a fuerzas, deja brechas, debilidades, porque significa diferencias culturales importantes, que llevan a choques en la propia gente, que no alcanza a entender por qué ahora de golpe son buenos tales, o por qué los iraníes, que eran, diríamos, terribles fanáticos, conservadores religiosos, pueden jugar un papel progresista. Bueno, son problemas que tenemos que afrontar, ¿no? Que el mundo tiene que afrontar. El problema de la multiculturalidad, que es un problema muy difícil, muy complejo, pero así es el mundo de hoy. Tenemos que afrontarlo y superarlo. ¿Y cómo? Hay una sola manera, con la solidaridad internacional. No hay otra manera
de resolver estos problemas que así no se resuelven por curso. No es como quiere la gran empresa resolver la corrupción dando clases de ética, no, a los ladrones. No, no es así como se van a resolver los problemas multiculturales. Es con la solidaridad, es haciendo cosas juntas, es la cooperación económica, política, cultural, lo que nos va a ayudar a superar las enormes diferencias culturales de un mundo desgarrado, partido. Entonces, estamos viviendo frente a colosales desafíos, pero las cosas, aunque parezca ir mal en determinadas partes, en el mundo en general van bien. No, se sigue avanzando y estamos en vísperas de un cambio histórico, que no sabemos bien qué nos va a dar, salvo que vamos a tirar al gran enemigo que desangró al mundo, que provocó las mayores catástrofes demográficas desde la Segunda Guerra Mundial, que hambrió a decenas y decenas y centenares de miles de gentes, que generó la delincuencia organizada mundial aliada a las grandes empresas, más grande que jamás hubo. A ese mundo, creo, lo vamos a derrotar. No para llevar el paraíso a la tierra, ¿no? Pero sí para abrir una nueva etapa de regeneración, ¿no? Económica, social, política de la humanidad, y veremos qué se puede hacer. Bueno, eso sería lo que diría. Bueno, entonces, esto es un esbozo de la primera parte, el primer bloque del programa, que se va a denominar los cambios en la relación internacional de fuerzas entre el bloque neoliberal dirigido por Estados Unidos y el dirigido por China y Rusia, ¿no? Entonces, Alejandro se centró básicamente en la cuarta sesión, que es la contraofensiva en América Latina del neoliberalismo, aunque habrá un recuento general, digamos, por regiones geopolíticas mundiales, ¿no? O sea, empezará por, una primera sesión, el marco mundial y los factores económico-políticos sociales, que también hizo un pequeño esbozo sobre eso. Después, en la segunda sesión, Europa, el Medio Oriente y África, ¿no? En la tercera, el Lejano Oriente y Asia-Pacífico. Y la cuarta, que es la contraofensiva del neoliberalismo en América Latina, ¿no? Entonces, son 4 sesiones de este bloque. Después, un segundo bloque que va a consistir en 6 sesiones, que es sobre el ciclo industrial en México en perspectiva internacional, ¿no? Entonces, yo les hablaba en la presentación general de lo que es, les esbozaba lo que es el ciclo industrial, lo que entendemos por el ciclo industrial, ¿no? Como parte de una nueva base tecnológico-productiva, de este nuevo capitalismo en emergencia. Pero aquí el problema es que los países asumen diferentes